última sesión de nuestro curso de normas APA y herramientas digitales para la investigación académica. Hoy iniciamos la última sesión. Espero que hayan aprendido mucho. He tratado de aportarles una visión panorámica, pero no por eso menos precisa, de las cosas que considero que son importantes para iniciarse en el camino de la investigación académica, o en el camino de la redacción académica también, ¿no? Y bueno, en general eso. Voy a abrir el PPT del día de hoy. Listo. No sé si quedaron dudas de la sesión pasada en la que conversamos acerca de eh, esta IA para convertir información o para buscar información precisa, ¿cierto? Esta herramienta, ¿cierto? Que se usa para referenciar como lo es Zotero, ¿sí? No sé si ayer fui muy rápido, traté de ser preciso en las cosas que creo que son las fundamentales de ambas herramientas. Así que, bueno, voy a compartir. Listo, llegamos. Hoy vamos a ver motores de búsqueda y el uso adecuado de conectores booleanos, ¿cierto? O, bueno, operadores booleanos, ¿sí? Son casi lo mismo. Vamos a ir un poco a la inversa, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero a la construcción de referencias bibliográficas en formato APA7. Recuerden la diferencia, ¿no? Entre cita y referencia, ¿no? La cita es una forma de colocar la información académica en el texto durante mi redacción, que normalmente va entre paréntesis, ¿cierto? Considerando el autor y el año de publicación, ¿no? O también puedo incluirlo de forma narrativa, ¿no? Colocando la referencia de esa manera en casi conversación con el autor, ¿cierto? Eh, bueno, algo que pasa con el manual APA 7 es que justamente es una nueva edición porque se diferencia de la anterior en algunos aspectos como los siguientes, ¿sí? Principales diferencias entre el manual APA de sexta y séptima edición, ¿de acuerdo? Eh, las diferencias son pocas, pero las que existen han producido que el citado sea un poquito más llevadero, un poco más intuitivo incluso, ¿no? Entonces, hay nuevos cambios, ¿cierto? Hay nuevos cambios. No sé si es que habrán estado familiarizados antes con el APA 6, que era un manual, que era un estilo citado que estuvo vigente por mucho tiempo, ¿no? Pero ahora, bueno, han cambiado algunas cositas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que cambia, no? Lo normal era citar en APA 6, o mejor dicho, referenciar en APA 6, colocando la ciudad de origen de la referencia, ya sea el país o la capital de ese país, ¿cierto? ¿Qué más se elimina de la APA 6, no? Esta famosa frase de recuperado de, antes de colocar el enlace web de donde yo descargaba de donde yo descargaba mi fuente bibliográfica, ¿verdad? También se elimina la etiqueta DOI, se coloca de frente el DOI directamente, ¿no? Eh, También se elimina la etiqueta, o mejor dicho, la aclaración de que estoy citando un formato electrónico cuando cito un libro, ¿cierto? Entonces, esas son las principales diferencias, ¿de acuerdo? Las principales. Igual, como les dije, el APA 7 es un manual que se readapta al contexto peruano, entonces que no les extrañe que estas supuestas eliminaciones de reglas del APA 7 aún no calen tanto, ¿no? O no hayan impactado tanto, o no se haya difundido tanto en el contexto peruano. Y tampoco se extrañen si es que aún se considera, por ejemplo, de repente, para algunos manuales de universidad, ¿no? Colocar aún el dato de la ciudad, ¿sí? Dato de la ciudad. Entonces, siempre hay que estar atento a los documentos que provienen de nuestra casa de estudios, ¿no? Sea cual sea, universidad, instituto, ¿no? Con el centro de investigación, fuera, ¿de acuerdo? Para tener en cuenta ello, ¿sí? ¿Hasta aquí preguntas?
Sí, se pone directamente el link de dirección web. Así es. Ahorita vamos a ver el detalle de cada uno. Bueno, hay muchos formatos citados, ¿sí? Hay muchos formatos citados para cada tipo de documento o elemento de información que yo considere para mi investigación, ¿cierto? Hay muchas formas. Puedo citar desde un libro hasta una fotografía que de repente yo tengo que de repente tengo en mi álbum personal de fotos, ¿sí? APA cubre ese volumen, ¿no? O ese conjunto de expresiones de información, ¿sí? Entonces, bueno, las tablitas que tienen aquí presentan el formato de citado, así como que medio en bruto, ¿no? Medio al natural, ¿no? Luego un ejemplo de entrada a referencia y un ejemplo de citado en el texto, ¿de acuerdo? Esa es la estructura de las tablitas que están para cada tipo de formato de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el más común, ¿no? El que casi todos hacemos referencia siempre, ¿no? Los libros. Los libros tienen una forma particular de citarse, ¿no? En la que se coloca el apellido inicial, ¿cierto? Y las iniciales del nombre, o de un solo nombre, ¿no? Entonces colocamos primero, ¿no? El apellido, iniciales del primer nombre, o iniciales de los nombres, ¿cierto? Solamente se considera una inicial, ¿no? Luego coloco punto, el año de publicación, ¿cierto? Título del libro en cursiva. Y si el título del libro es largo, lo coloco tal y como está, ¿no? Y acá, a diferencia de antes, ¿no? Acá lo que yo hacía antes era que, lo que yo hacía antes era colocar, ¿cierto? Por ejemplo, colocar, no sé, ¿no? Colocar así, ¿verdad? Los puntos y esto. Bueno, me mandó el APA 7, ahora solamente va a editorial, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo debería yo colocar esta referencia en mi texto, citándolo? Bueno, si es que estoy de repente colocando una cita, si es que estoy colocando una cita literal, ¿no? Una cita exacta, coloco la página. Si no es así, si estoy solamente parafraseando, ¿no? Simplemente la dejo así, ¿cierto? Pero bueno, vamos a dejarlo tal y como estaba. Sí, igual como siempre les comento, la información que estoy sacando siempre proviene de una fuente base y siempre la dejo al final de cada, o en la parte de abajo de cada diapositiva, que hace like. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, mi libro no está en físico, sino en formato electrónico? Ya no coloco libro electrónico, entre paréntesis, como tenía que hacer antes, sino que simplemente copio el formato anterior, ¿no? O sea, el mismo tipo, ¿no? Apellidos, iniciales, año, título, en cursiva el título siempre, ¿cierto? Eh, y luego de repente coloco la editorial, ¿cierto? Punto y el enlace, ¿de acuerdo? El enlace. Tomen en cuenta eso. Acá no van ni el ISSN, ni el ISBN, esos datos están por fuera. ¿Sí? No funcionan para acá. Un segundo, por favor. Ya. Listo. Ahora, no siempre yo tengo la oportunidad de leer todo el libro, o solamente quiero hacer referencia a una parte de ese libro, ¿sí? Entonces, hay una forma también de colocar esa información, ¿no? Hay una manera de colocar esa información en la que yo hago presente que estoy solamente haciendo uso de cierto fragmento de ese libro, ¿sí? Entonces, eh, prácticamente coloco tal y como antes, ¿no? En el libro, ¿no? El apellido, iniciales del nombre, punto, el año, ¿cierto? Voy a acercarlo más para que se vean bien las comas y los puntos. Ya, ¿cierto? Apellido, coma iniciales, punto, año, punto, ¿cierto? Título del capítulo. Título del libro en cursivas. Coloco rango de páginas, donde estoy cubriendo mi cita o mi lectura, ¿no? Y aquí está un ejemplo, ¿cierto? Eh,
Acá vamos a razonar juntos, ¿sí? Belsey, C, ¿no? Su inicial, escribió algo en 2006. Ese algo tiene un título que es postestructuralismo, ¿de acuerdo? Y ese, digámoslo así, capítulo o sección del libro está en, ¿no? Acá, bueno, en el libro que se llama La compilación de teoría crítica, ¿sí? De Malpass y Wake, que son los editores del libro. ¿Sí? Pero claro, entonces acá hay un juego es interesante. O sea, por más que yo esté citando de repente este libro en parte de mi referencia, yo en realidad estoy leyendo a este autor. Entonces, en mi texto, tengo que colocar solamente esta cita. Mal haría yo, mal haría yo si quisiera esto, ¿no? Si quisiera, de repente, aparte de esa cita, también colocara, de repente, ¿no? De repente aparte, ¿no? En otra parte del texto colocara, no sé, colocara a Malpass, ¿no? ¿No? Hiciera esa trampita, digámoslo así, ¿no? Que pusiera 2006, ¿no? ¿Por qué sería mal? Porque no los estoy leyendo directamente a ellos. De repente tienen una sección de introducción en el libro, pero no estoy leyendo yo esa referencia. Entonces tenemos que citar directamente la fuente que está por dentro de esa fuente más grande. ¿Sí? Mucho cuidado con eso porque también eso puede tener problemas de plagio. ¿Sí? Involuntario, ¿eh? No, no, no creo que sea voluntario, ¿no? Es involuntario. Ya. Igual, disculpe, igual me van contando si es que hay alguna consulta, ¿de acuerdo? Como no tengo el acceso directo al chat, me van comentando igual. A ver, seguimos. Seguimos. Ahora, lo cierto es que los libros a veces son de temáticas tan amplias, ¿no? De temáticas tan amplias en las que se tiene que optar por la salida siguiente, ¿no? Armar volúmenes de esos libros, ¿sí? Armar volúmenes. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo, ¿sí? Justo, no sé si usted me ve en la cámara. Ah, la Universidad del Pacífico publica hace un tiempo dos libros de primera y segunda parte sobre estadística aplicada, ¿sí? Entonces, cada uno de esos libros tiene una forma diferente de citarse. No se ve, profesor. Ah, ok. A ver, un segundo. Por ejemplo, todos los libros son conocidos, ¿sí? Y tienen dos formas de citarse diferentes porque eh, una es la primera parte que tiene ciertos temas y otra parte tiene otros temas. Entonces, para citarlos, tengo que también usar herramientas, o bueno, tener un criterio diferente para cada libro. A ver. Entonces, ¿cuál sería ese criterio diferente? Vamos a ver, ¿sí? Entonces, si el volumen tiene un título específico, debe escribirse como parte del título de la entrada de referencias, de la lista de referencias, ¿no? Entonces, T.S. Eliot, ¿no? Bueno, Eliot, T.S. 2015, los poemas de T.S. Eliot, volumen 1, ¿cierto? Ahora, si el volumen solo está numerado y no tiene título, dicho número no se escribe en cursiva y aparece entre paréntesis después del título. No cabe una cursiva, ¿sí? Sí. Bueno, esto es
forma de comprimir cuando estoy revisando más de un solo volumen. Entonces, si ya sé que el título se comparte entre ambos volúmenes, entonces simplemente coloco el título tal y como está y algo de la aclaración de que son del volumen 1 al 2. El formato más utilizado, ¿cierto? Después de los libros y de los capítulos de libros, son los artículos de revista académica. ¿De acuerdo? Los artículos de revista académica. A ver, acá, por el formato de tablas, no estoy colocando cómo es que debería ir con los, cómo es que debería ir con los, con la sangría, ¿de acuerdo? Pero la sangría tiene que ir más o menos por acá, así. ¿Se acuerdan, no? ¿Cierto? Algo así. Igual, vamos a hacer un ejemplo después en el documento de Word, ¿de acuerdo? Entonces acá, revistas. Sigo compartiendo el mismo patrón de citado de autores, que es el apellido, un solo apellido, iniciales, punto año, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, ¿cierto? También de volumen en cursiva, edición, si es que me da el dato, rango de páginas, ¿cierto? No tengo que poner acá pp, ¿de acuerdo? No necesariamente. El DOI de frente o la URL. Entonces acá, antes tenía que poner así, ¿no? DOI, dos puntos, ¿cierto? En formato APA 6. APA 7 eso ya no es válido, ¿no? Deja de ser útil, ¿no? Porque, bueno, igual sí que es el DOI porque siempre cada DOI empieza con este prefijo, ¿no? De enlace, que es doi.org, ¿no? Casi siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué hice aquí? ¿No? Coloqué este apellido que parece compuesto, ¿cierto? Coma p, punto, año, punto, el título del artículo, que es un poco largo, ¿cierto? Eh, Luego coloco el nombre de la revista en cursivas, junto con el volumen. Acá el nombre es un poquito más largo, se me pasó aquí. Es un poco más largo, ¿de acuerdo? Y luego coloco la edición, ¿cierto? Entre paréntesis. El rango de páginas, acá ya no coloco pp, ya no hago esto. Coloco de frente las páginas, perdón. Y el DOI. Y en mi texto, ¿no? En mi redacción, tiene que aparecer sí o sí, ¿de acuerdo? Recuerde bien esto, si yo estoy ya citando en el texto a Mounier Kuhn de esta forma, no, o sea, si yo estoy colocando ya la referencia en mi texto, si estoy citando en mi texto a Mounier y Kuhn, tiene que sí o sí aparecer en mi lista de referencias. Si no esa cita no vale, no sirve. ¿Sí? Ahora sí, lo que uno a veces encuentra en la web es que de repente un autor o un investigador está publicando una versión no oficial de lo que está haciendo académicamente, ¿no? Entonces, no es que esa versión no valga o no tenga sentido, eh, pero hay una manera especial de aclarar que justamente ese documento aún no ha pasado por una revisión tan extensa de los resultados de la metodología, yo qué sé, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ¿no? Cuando pasa eso, hay una manera de colocar la información, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el patrón, ¿no? Es como citar prácticamente un artículo como si fuera, no sé, de revista académica normal, ¿no? Pero aclarando que es un manuscrito no publicado, ¿sí? Es un manuscrito no publicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Eh, Esos dos autores, ¿no? Smith y Davis, escribieron algo en 2019, ¿cierto? Este es el título. Y aclaro aquí, entre corchetes, que es un manuscrito no publicado. Manuscrito no porque no porque esté escrito a papel y lápiz, sino porque está en un formato Word que no comparte de repente
el estilo de redacción o de publicación del Departamento de Psicología aún, ¿no? Es como un documento así redactado de forma un poco más rústica, si quieren, ¿no? En un Word o en algún procesor de texto similar, ¿no? Pero que aún no está validado o no tiene una métrica de impacto aún en alguna revista, ¿sí? Pero ya se reconoce que existe, al menos desde alguna parte del mundo, ¿no? O sea, el Departamento de Psicología de la Universidad de Notre Dame, ¿sí? Y en mis referencias, ¿no? Coloco, mejor dicho, en mi cita coloco así, ¿no? Como tal, dependiendo de cómo quiero colocar la información, ¿no? Si quiero colocarlo de esta manera, ¿no? Acá recuerden que son ahí siempre. O si quiero colocarlo como cita narrativa, ¿sí? Citas narrativas, recuerden, del estilo Smith y Davis, sostuvieron que, ¿no? O Smith y Davis apuntan que, o encontraron que, ¿no? O en palabras de Smith y Davis, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Hasta aquí preguntas? Ya. Voy avanzando. Entonces, ahora, una cosa es un artículo que aún no ha sido publicado y otra cosa es un artículo que, si bien no se publica, va a publicar si yo ya sé dónde, ¿sí? Es diferente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de repente hay un criterio mucho más jerárquico de calidad, ¿no? De repente aquí, si es que yo veo que es un manuscrito no publicado, ¿no? De repente puedo pensar de que no ha sido ni siquiera revisado por alguien más aparte de los autores, ¿no? Y puedo sospechar, ¿no? Que la calidad de la investigación puede estar un poco a la deriva, ¿sí? Igual, si quiero verificar la calidad directamente por mi propia cuenta, lo puedo leer, ¿no? Y, bueno, validar dependiendo de mi criterio, ¿no? Pero, digamos, si ya es un manuscrito enviado para publicación, quiere decir que ha pasado algunos filtros más, ¿sí? El famoso filtro, probablemente filtro de revisión por pares, anónimos, ¿no? Una revisión por pares es un proceso en el cual un documento o artículo es leído por un par de especialistas que son eh, seleccionados por algún criterio especial, ¿no? Y que no tienen tampoco acceso a quien redactó el artículo, solamente ven el resultado, ¿no? Y cómo se desenvuelve esa investigación. Entonces, esta revisión por pares hace apuntes, anotaciones, hace, digamos, comentarios, ¿no? O críticas para saber si es que ese manuscrito cumple con criterios de calidad, ¿no? De estilo, de precisión, de rigurosidad académica y una serie de criterios más que, bueno, se consideran en ese aspecto del trabajo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hago, no? Repito el patrón, ¿no? Apellido iniciales, año, título del artículo, aclaro entre comillas, perdón, entre corchetes que el manuscrito ha sido enviado para publicarse. Aquí especifico, sin necesidad de decir a dónde, sino simplemente pongo nombre del departamento, nombre de la universidad, lo que fuera, ¿no? Y así. Ahora, número especial de una revista. ¿Por qué es diferente un número especial? Porque lo que hacen las revistas académicas es tener un patrón de publicaciones, ¿sí? Las revistas pueden someterse a un régimen de publicación o autoimponerse un régimen de publicación semestral, anual, trimestral, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero a veces cuando se saltan un poco a la regla de sus fechas de publicación, aparecen números especiales, ¿no? En donde de repente el contenido como que se sale un poquito de lo que siempre publican o tiene que ver con algún tema que probablemente la revista sienta que va a tener impacto a comparación de lo que siempre publica. Es una razón, o de muchas de las por las cuales una revista hace un número especial, ¿no? De repente un número especial aparece porque, no sé, tuvieron acceso a una entrevista a algún personaje inédito, ¿no? O porque de repente hay una investigación o un conjunto de hallazgos que la revista no puede esperar por comunicar a la comunidad académica, ¿no? Entonces, hay una serie de motivos por los cuales una revista puede sacar un número especial, ¿sí? Entonces, cuando es un número especial,
se coloca número especial en la referencia, ¿sí? Ahora, este es un ejemplo cuando los autores son al mismo tiempo editores o editores, ¿no? Entonces aquí coloco el apellido iniciales de los editores, punto, aclaro que es editor o son editores, ¿sí? Son como que palabras que resumen esa palabra más grande, ¿no? El año, título del número del especial, hago la aclaración, ¿no? ¿Por qué hago un número especial aquí? Porque probablemente ese número especial no obedece tampoco a la numeración clásica de esta revista, ¿no? Entonces, no voy a poder colocar, como en ese momento acá, ¿no? De repente, este dato, ¿no? Porque de repente no lo tiene, ¿no? Entonces, como no lo tiene, es porque probablemente también se trata de un número especial. Entonces, está claro, ¿no? Claro que es un número especial. ¿Sí? Aclaro que es un número especial. Ahora, un ejemplo, ¿no? Acá tengo estos editores, ¿sí? Coloco EDS del plural editores, ¿no? Punto, cierro paréntesis, abro paréntesis para colocar el año, ¿no? Dice aquí nuevas perspectivas sobre el desarrollo de las emociones humanas, ¿no? Es un número especial de esta revista, ¿cierto? Que es como que psicología del desarrollo. Acá sí tengo el número de volumen, ¿cierto? Y listo. Ahora, con la llegada, pues, de las tecnologías digitales, ¿no? En las tecnologías webs, ahora es casi imposible no investigar y encontrar información relevante incluso en páginas web que no se presentan como necesariamente fuentes académicas, ¿cierto? Lo que uno piensa normalmente es que lo académico está reservado a libros y artículos. Y eso es una verdad, pero a medias, ¿sí? Es una verdad a medias porque la información académica también se comparte en estos formatos, ¿sí? En estas plataformas web, ¿de acuerdo? Ahora, eh, dependiendo también de lo que esté investigando, pues puedo de repente tener un criterio diferente para citar páginas web donde de repente no estoy buscando tanta precisión académica, pero sí algún dato que no puedo encontrar a menos que vaya a alguna página web a buscarlo. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si es que quiero citar una página web entera, ¿no? Completa, en la que no quiero solamente hacer referencia a una sección, a un artículo de esa página o algún enlace específico de esa página? Bueno, puedo citar la página entera, eh, por ejemplo, ¿no? De esta manera, en mi texto, ¿sí? En mi texto. Y ahora vamos a pasar a los artículos en línea, ¿de acuerdo? Artículos en línea. Am, por ejemplo, los artículos en línea hacen referencia a, de repente, blogs, ¿no? O páginas en HTML o de extensión HTML, en donde yo encuentro información relevante para lo que estoy investigando, ¿no? O algún dato especial, ¿no? Entonces, tiene un diferente formato. Por ejemplo, ¿no? Hay artículos en línea que ya preexisten como artículos impresos, ¿sí? Em, entonces, por ejemplo, ¿no? De repente yo estoy leyendo algo en el comercio, ¿no? Que sé que está en una página web, pero que también probablemente esa noticia o esa nota está probablemente en su versión impresa. Bueno, igual, el formato se sigue de forma casi intuitiva, ¿no? Se coloca el apellido iniciales del autor de ese artículo, ¿no? El año, el día y el mes. Acá sí es un poquito más específica la aclaración de la fecha, porque
digamos, la información en ese estilo como que vuela mucho, ¿no? Cambia cada cierto tiempo, ¿no? A veces incluso los artículos se reescriben, ¿no? A pesar de que ya fueron publicados en la web, ¿no? Entonces, por ejemplo, es común ver de repente cuando uno entra al Pro 21, Correo, ¿no? El Comercio, ¿no? Que un artículo, si bien se redactó un día, de repente el autor de este artículo lo editó al día siguiente o lo editó una semana después, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que dejar rastro de qué momento del año estamos accediendo, en qué momento del año estamos accediendo, ¿no? No solamente colocando el año, sino también el día y el mes, si es posible, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo, ¿no? Eh, Lee, ¿no? Escribió algo en el 2020 de fecha 19 de febrero, ¿no? Entonces aquí coloco el título del artículo, ¿cierto? Y la fuente, o mejor dicho, el contenedor de este artículo, que es una web, lo coloco en cursivas. Y automáticamente coloco el URL o enlace web, ¿sí? Y si quiero citar esa referencia, lo coloco en el texto como de esta forma, ¿no? O la forma que les enseñé la vez pasada. Sí. Formatos. ¿Para qué casos? A ver. Entonces aquí, ¿no? Coloco para formatos de blogs, ¿no? Apellidos iniciales, ¿cierto? Año, día, mes, ¿sí? Título del artículo y nombre de la publicación y luego el URL. Bueno, nada más eso. Ahora, hay algunas páginas web que solamente existen en tu formato web y no una versión impresa, ¿de acuerdo? Y no una versión impresa. Entonces, hay periódicos virtuales que no imprimen como clásicamente uno está acostumbrado a ver, ¿cierto? Entonces aquí la diferencia es que se cita, o sea, no se hace la aclaración de que se encuentra la información de forma impresa, ¿no? Como se tendría que hacer antes, ¿no? Entonces, casi como citar blogs, casi igual, si no igual, ¿no? El formato es apellido iniciales, ¿cierto? De la persona que escribe, ¿cierto? El artículo, año, día, mes, título del artículo, ahora sí en en cursivas, ¿no? A diferencia del anterior, ponía en cursivas yo el nombre de la fuente, o mejor dicho, el nombre de la página web o el blog, ¿cierto? Acá coloco, acá coloco el título del artículo en cursivas, ¿sí? Y el nombre de la página lo dejo normal. Por ejemplo, BBC News es una cadena de noticias importantísima que ya se presenta mucho más televisivamente o en medios digitales como YouTube que de forma impresa, ¿cierto? Entonces, BBC lo que normalmente hace es presentar información en su canal de YouTube, en su página web, ¿cierto? Entonces, es una forma de citar cuando la referencia o la fuente está solamente en la web, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la web no tiene un autor manifiesto, ¿no? Una persona, ¿no? Alguien que redacte, ¿no? Entonces, voy al siguiente nivel de información, que es colocar el nombre de la organización, ¿sí? Entonces coloco el nombre de la organización, punto, año, coma día, coma mes, ¿no? O y mes, ¿no? Título de la página, nombre de la página y el URL o el enlace, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de cuando de repente la página web tampoco tiene fecha, ¿sí? Eso de aquí, recuerden, es sin fecha. Entonces aquí lo que hago es colocar el nombre de la organización, punto, aclaro que no tiene fecha ni referencia, ¿no? Porque no hay un detalle de cuándo fue redactado el artículo, de repente, ¿no? Coloco el título del artículo o de la página en cursivas y directamente el enlace, ¿no? Y en mis referencias, ¿no? Coloco el nombre de la organización y aclaro que no tiene fecha esa referencia, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, cuando hay fechas, ¿no? Y más datos, de repente coloco título de la página, cuando tengo de repente ese dato como que medio oculto, ¿no? Coloco el título de la página de frente, ¿no? El año, día y mes, punto, nombre de la página, el URL, luego coloco aquí, por ejemplo, ¿no? The countdown, coloco el título entero en cursivas, aclaro la fecha, que es 2020, 19 de octubre, pongo luego la fuente o el enlace, ¿sí? Y listo, conjunto con el enlace, ¿no? Bueno, eso es esto es como que reaclarando lo anterior, ¿no? A veces las páginas no tienen fecha, entonces coloco de repente solamente el dato de, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí, supuestamente, si es que existiera autor con los apellidos iniciales, debería colocarlo acá. Pero en ese caso, bueno, como ya vimos anteriormente, se coloca el nombre de la organización, ¿no? El nombre de la organización, no pongo que hay fecha, ¿cierto? Pongo eh, de repente el título en cursivas, ¿no? Y acá sí, a diferencia del anterior, ¿no? Como tengo poca información, ¿no? De la referencia, ¿no? Sí se suele poner, ya no recuperado él, sino recuperado de, ¿no? Y aclaro la fecha de acceso, ¿sí? De acceso a esa fuente, ¿de acuerdo? El recuperado de clásico es para colocar el enlace. El recuperado él es para colocar la fecha de acceso a una fuente que no tiene fecha, ¿sí? Es como para, digamos, si es que se produce algún cambio en el futuro, queda registro de que nosotros accedimos en tal o cual fecha, ¿no? Ahora, hay material de redes sociales que también se presta para un citado y para una referenciación, ¿sí? A veces las redes sociales también tienen textos o, bueno, formas de denominar los posts, ¿no? Demasiado grandes, probablemente, ¿no? Entonces, Apple sugiere que, aparte de colocar los datos comunes, ¿no? Que son apellidos iniciales, año, día y mes, coloquemos solamente las primeras 20 palabras de la publicación, ¿sí? Entonces aquí lo que detallo luego es qué cosa o qué tipo de formato, ¿no? Estoy yo citando de la red social en mi documento académico, mi documento de redacción, ¿no? Y acá aclaro, ¿no? Si es que de repente se trata de un feed de Instagram, un estado de Facebook, un estado de WhatsApp, o no sé, una historia compartida, ¿no? Entonces, hay que también estar familiarizados con estos nombres que tienen los diferentes formatos de publicación de información en las redes sociales, ¿sí? Entonces, acá, bueno, no es un autor, sino una organización, ¿cierto? Punto, detalle de las fechas, ¿no? Título del artículo, o mejor dicho, de título de este post de internet, ¿no? En cursivas, ¿no? Y me detalla aquí que esta fuente en realidad es un enlace que tiene una miniatura adjunta. Probablemente esa miniatura es una imagen, un flyer, ¿no? O una suerte de infografía, ¿no? Algo de ese estilo, ¿no? Y reporto, ¿no? Que se trata de un estado, ¿sí? De un estado. ¿Eso por qué importa? Porque, bueno, me permite comprender mejor en qué formato apareció la información, ¿no? Porque si no pusiera eso, yo podría pensar que se trata de, no sé, una página web entera, ¿no? Un libro incluso, ¿no? Si no estoy muy familiarizado con eso, ¿no? De repente se trata de un video, no sé, ¿no? Y aclaro aquí que la página web es Facebook, ¿no? Y coloco el URL directamente. Y mi cita será de este estilo, ¿no? Ahora,
Por ejemplo, ¿no? Y esto es muy normal, ¿no? Por ejemplo, si alguien quisiera investigar el comportamiento político de los políticos actuales, ¿no? O de repente quisiera investigar comportamientos sociales en redes sociales, ¿no? Como Twitter, ¿no? Eh, lo que uno tendría que hacer probablemente es justamente tener acceso con esa forma de manifestarse a la sociedad, ¿no? Es que es a través de hilos de Twitter, ¿no? De comentarios, de reacciones, ¿no? Entonces, de repente en este proceso de investigación voy a estar yo como casi obligado, ¿no? A hacer referencia a algún tweet, ¿no? Algún tweet. Entonces, por ejemplo, ¿no? En algunas redes sociales como Twitter, los usuarios usan nombres de usuario en lugar de sus nombres reales, ¿no? Entonces, cuando el nombre real del autor sea conocido, o sea, si yo sé cómo se llama ese usuario, ¿no? Lo coloco. Si no sé, bueno, lo dejo así en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo sé que arroba Barack Obama es la cuenta oficial de Barack Obama. Pero de repente, ¿no? Yo tengo por ahí, no sé, no tengo el dato de cómo se llama, bueno, ese dato lo omito. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí pongo el nombre directo del autor, o mejor dicho, del personaje que sé que tiene esta cuenta, ¿no? Y aclaro que la cuenta tiene esta forma, ¿no? Especifico el año, el día y el mes, ¿no? Eh, y, bueno, detallo aquí qué es lo que tuiteó, o qué es lo que comentó, ¿no? En pocas palabras, ¿no? O sea, qué es lo que un día se le ocurrió, escribió, ¿no? Y redactó y todo el mundo lo vio, ¿no? Aclaro que el formato fue un tweet, ¿no? Porque no fue un mensaje de audio, no fue una foto, no fue un video, fue un tweet. Sí, claro eso. Punto, la página donde se publicó ese tweet, ¿no? Que es Twitter, ¿sí? Y el enlace a ese tweet directo, ¿sí? El enlace a ese tweet directo. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero citar de repente un tweet, sino un perfil entero? Para ver todo lo que ese perfil entero de tweets está publicando. Entonces, dice, en algunos casos, cuando quieras citar un perfil completo de redes sociales, en lugar de una publicación específica, incluye una fecha de acceso, ya que dicho perfil, obviamente, podría cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, acá está el criterio que les mencionaba, ¿no? O sea, la fecha de acceso tiene sentido porque la información de Internet es cambiante, ¿no? Entonces, es importante siempre tener eso en mente, ¿sí? Entonces aquí, ¿no? Bueno, detallo aquí, ¿no? Que estoy de repente buscando información, no quiero que mi referencia gire en torno a lo que Dorsey está publicando en su Twitter, ¿no? Y Dorsey tiene un número de usuario, ¿no? Es como se conoce clásicamente, ¿no? De repente como un nick, ¿ya? No es un nick necesariamente, pero funciona, o bueno, tiene la misma lógica, ¿no? O sea, la lógica de renombrarte en Internet, ¿sí? Esa es la lógica de los nombres de usuario, ¿no? Pongo de repente que no tiene fecha, ¿no? Pongo tweets, ya claro que es un perfil de Twitter, ¿verdad? Entonces, coloco la página y pongo la fecha de acceso. Ahora, de repente yo soy un asiduo lector de, no sé, el Semanario del Comercio, ¿no? O el Dominical del Comercio creo que es, no me acuerdo. Y tengo, digamos, interés por citar una referencia que está en un periódico impreso. Entonces, lo que debo de hacer es colocar apellidos iniciales, ¿no? De la persona que está redactando ese artículo, ¿no? Título del artículo, nombre del periódico y las páginas. Y el ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Y mi cita. Ahora sí, periódicos online. Repite el patrón, ¿no? Acá como no hay páginas, porque las páginas web no tienen páginas, digamos, o no tienen paginación, ¿no? Entonces coloco directamente el URL, ¿no? Entonces coloco aquí, repito el patrón, ¿no? Y aquí un ejemplito, ¿sí? Un ejemplito por acá. Directamente el enlace, ¿no? Ahora, no sé, de repente, ¿no? Yo soy
Incluso, ¿no? O sea, no descarten colocar siempre información no convencional en sus documentos de redacción académica, porque a veces, incluso cuando de repente uno quiere hacer, no sé, un ensayo de filosofía, ¿no? Un ensayo reflexionando sobre, políticamente sobre algo, ¿no? O teóricamente sobre algo, ¿no? A veces suele de repente colocar ejemplos, ¿no? Que hacen referencia al mundo del arte, al mundo del séptimo arte, ¿no? Entonces, nunca descarten de repente apoyarse en cómo se configura o se prefigura de repente la lógica de una película para explicar alguna cosa. A menos que incluso seas una tesis de repente de comunicación audiovisual o cosas de estilo, ¿no? No sé. Entonces, por ejemplo, para citar películas, ¿no? Se coloca siempre, ¿no? El nombre del director, ¿no? Apellidos, iniciales, aclaro que es el director, entre paréntesis, año, título de la película y aclaro que es un film, ¿sí? O sea, ¿se dieron cuenta que los corchetes sirven como, digamos, un espacio de referencia para aclarar el tipo de información que estoy colocando? Ese es el chiste del corchete en la lista de referencias, siempre está, ¿sí? Ahora, la entrada de referencia en mi lista de referencias será, ¿no? Apellido, primera letra de la, o primer inicial del primer nombre, ¿no? Director, año, ¿no? La película en cursivas, creo que es un film, ¿no? Y aclaro a la productora. Y si son productoras, tal vez, ¿no? Si son productoras, ¿no? De repente, en asociación con comas, nada más, como que las enumero, ¿no? Las enumero, ¿no? No sé, por ejemplo, no sé, ABC Film, ¿no? Ya, ¿no? Listo, vimos. Ahora, esto de aquí, a ver, un segundito. ¿Hasta aquí preguntas? Ya, a ver. Por ejemplo, este es un ejemplito, ¿sí? A veces lo que uno hace, ¿no? Es de repente encontró un video que, bueno, le sirve para su investigación. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que el YouTube tiene información que siempre se cita en cualquier referencia, o que siempre se coloca en cualquier referencia, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo aquí, ¿qué datos pueden servirme, no? Un dato que puede servirme es el momento que estoy reproduciendo del video, ¿no? El minuto, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta eso, los minutos, ¿cierto? ¿Qué más? El título del canal. El título del canal. Siempre. ¿Qué más? Am, el enlace. ¿Sí? El enlace. ¿Sí? Entonces, siempre importa eso. Siempre importa tener en cuenta cómo sacar información de esas fuentes que están en formato de YouTube. Entonces, si tienen en cuenta eso, ¿no? Am, vamos, ¿no? ¿Cómo se cita cuando tengo un video que está por incluirse en mi referencia bibliográfica? Bueno, se coloca apellidos iniciales de la persona que está publicando ese video, ¿no? El nombre del canal, ¿no? Entre corchetes, año, mes, día de publicación de ese video, si es que tengo la información, ¿no? Título y video en cursivas, aclaro que es un video, ¿no? Y pongo que ese video proviene de YouTube y luego automáticamente el URL. Luego de eso, coloco, bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Este es un video publicado por Stevens, ¿no? En este canal, el año 2017, el 14 de agosto.
título en cursiva, aclaro que es un video, ¿no? Luego coloco la fuente de ese video, que es YouTube, ¿no? Y el enlace. Y mi referencia o mi cita de texto irá de esta manera, ¿no? Mi cita parentética. ¿Cierto? Mi cita parentética. Ahora, ¿qué pasa si es que yo este dato no lo tengo? Si es que este dato de acá no lo tengo. No está. ¿Qué me dice APA? Dice, desconoce el nombre real del autor o la persona que subió el video. No es un individuo, sino de repente una organización, de repente solamente el canal, ¿no? Solamente se incluye el nombre del canal. ¿Sí? Por ejemplo, el detalle que vimos nosotros ahorita de ese video de matemáticas no tiene el nombre del autor ahí. O sea, yo no sé cómo se llama no sé cómo se llama el administrador del canal. Pero lo que sí sé es que ese canal se llama el traductor de ingeniería, ¿no? A ver, para cuando el nombre del canal es el mismo que el nombre real del autor, solo es necesario escribirlo una vez, ¿sí? De repente el canal es como un usuario más, ¿no? O sea, de repente yo me creé un canal con mi nombre. Entonces, no hace falta poner el nombre del canal porque ese nombre del canal es tal y como yo me llamo. Entonces, se coloca solamente el apellido, ¿cierto? El apellido. Y el detalle de la fecha, ¿no? El nombre del video, detalle que es un video, ¿no? Y luego en la página y el enlace. Y acá está, bueno, más específicamente colocado, ¿no? De repente quiero citar un canal entero de YouTube, ¿no? Entonces coloco de esta forma, ¿no? Nombre del canal, apellido sin nombre, si es que no es una organización, ¿cierto? Detallo de repente el nombre de algún video, ¿no? O mejor dicho, la interfaz de inicio, que es como que el portal en donde, o mejor dicho, la vista del canal donde yo tengo acceso a todo lo que ese canal produce, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la idea de la palabra inicio. Ahora, por ejemplo, entrevistas. Cuando publico entrevistas en un periódico, mejor dicho, cuando se publica una entrevista en un periódico, eh, se coloca ya no el nombre de la entrevista, del entrevistado, ¿no? Sino directamente quien está a cargo del trabajo de entrevistar, ¿no? Título de la entrevista y nombre del periódico siempre en cursivas, ¿sí? Entonces aquí tengo el nombre del entrevistador, ¿cierto? Aquí en entrevista, ¿no? ¿Cómo se llama esa entrevista, cierto? Y acompañada de una frase clave, ¿no? Que forma parte del título de la entrevista, pero que, bueno, es un poco largo tal vez, pero igual se lo coloca, ¿no? Ya, a ver. Ya, a ver. Rápidamente imágenes, ¿sí? Rápidamente imágenes. Las imágenes tienen una forma también particular, ¿no? Se coloca, por ejemplo, ¿no? De repente es una obra de arte, ¿no? Coloco el detalle del autor de esa obra, ¿no? El nombre de esa obra, detalle que es una pintura, siempre. La palabra formato es a referencia que tengo que aclarar qué formato de imagen estoy colocando, ¿no? Dónde está publicada o dónde se exhibe esa imagen, ¿no? Acá sí hago un poco más de detalle sobre el lugar de procedencia. Casi un poquito más diferente. Es un poquito diferente a como uno cita libros o artículos, ¿no? Ahora, si la imagen está en línea, ¿no? De repente, alguna página que publique imágenes con licencia, ¿no? Como Flickr, ¿no?
Entonces coloco el apellido inicial, apellido, perdón, iniciales del nombre, año, título de la imagen, formato y la página web, el nombre, ¿no? Y la URL. Aquí está un ejemplo, ¿no? Acá detallo que es una fotografía que fue capturada de esa página que tiene este enlace, ¿no? Y listo. Ahora, lo normal que uno hace también cuando investiga es citar tesis, ¿sí? Creo que se recomienda que sean tesis de posgrado, ¿no? De maestría, de doctorado, ¿no? Entonces, bueno, tiene una forma de también de citarse o de referenciarse eso en la lista de referencias, ¿no? Y es así, ¿no? Coloco apellido, inicial del nombre, año, ¿no? Título de la tesis. Si es que esa tesis tiene un número de publicación, también lo coloco, ¿no? Y aclaro qué tesis es, ¿no? De qué estilo, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar qué grado, ¿no? Tesis doctoral, ¿no? Coma, y la universidad de procedencia, ¿no? Y la universidad de procedencia. Y tenemos eso ahora resuelto. Ahora vamos con el tema de la búsqueda de referencias con vectores booleanos, ¿sí? O operadores booleanos. ¿Hasta aquí preguntas? Aún no acaba. Entonces aquí, ya, a ver, un segundo. Ahorita lo que hablamos. Ah, ok, cuando es cuando de repente el repositorio donde estoy buscando la información ya tiene, digámoslo así, el dato de esa referencia, ¿no? Por ejemplo, hay tesis que se publican en repositorios específicos, entonces lo ideal es que coloque ese repositorio siempre. ¿Cómo podría citar un párrafo, una foto, un gráfico de una presentación, pero que viene en un curso virtual cualesquiera, pero no sabrías, en cierta manera? Ah, ok. Claro, o sea, cuando uno está en una disertación, ¿no? Uno tiene que casi como que jugar a los dados, ¿no? Pensando que esa imagen que se está de repente compartiendo como presentación es original del autor, ¿cierto? Bueno, hay un mecanismo para citar PPTs, sí, para citar de repente informaciones de conferencias. Vamos a verlo al final. No quiero que me gane el tiempo, así que lo vamos a dejar ahí pendiente. Entonces aquí, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí una salida donde vamos a encontrar, ¿no? Un mecanismo más o menos eficiente para buscar información relevante en Google Académico, ¿sí? Google Académico. Entonces, Google Académico reconoce principalmente estos tres conectores o estos tres operadores booleanos, ¿no? Que están para juntar información, ¿no? Para, bajo diferentes formatos, ¿no? O para excluir información, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero de repente, ¿no? Buscar resultados que contengan dos palabras claves, colocaré and entre esas dos palabras claves. Si yo quiero de repente, y me da igual, ¿no? Eh, si es que están las palabras claves o no, entonces coloco or, ¿no? Cualquiera de los términos, ¿sí?
Ahora, si solamente quiero resultados que eliminen una palabra, pero que se incluyan otras, ¿no? Coloco not, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce eso en una búsqueda de Google Académico? Así, de esta forma, ¿no? Por ejemplo, y aquí me puedo ayudar un poquito incluso de ChatGPT o de Google Bart, por ejemplo. ¿Y qué hice? ¿No? De repente no tengo tan claro aún cómo colocar los conectores booleanos, ¿no? Quiera, tengo de repente idea de cómo empezar a explorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo antes de empezar a buscar cosas? Tener ya una pregunta de investigación previa, ¿sí? Igual, uno puede ir y venir entre preguntarse o hacer la pregunta previa de investigación y luego ya empezar a buscar, o empezar a buscar primero y luego plantearse una pregunta de investigación, ¿no? Entonces, el camino más eficiente, considero que es primero plantearse una pregunta de investigación para tener ya más claridad sobre qué cosas incluir y cosas excluir en la búsqueda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué le dije aquí a Google Bart, no? Le dije, construye una fórmula de búsqueda para Google Académico con operadores booleanos, ¿no? ¿Qué le dije a Google Bart? Que me interesa algo, ¿no? Me interesa encontrar información sobre psicología política, pero solo quiero resultados en español y referencias que contengan criminalidad en los títulos o en el documento, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué me hizo Google Bart por mí? Hizo Google Bart por mí. Ya me dio el desagregado, ¿no? O la, ¿cómo se traduciría eso en búsquedas? ¿Sí? Am, Me dio el desagregado, ¿no? Entonces, al darme el desagregado, yo tengo más herramientas sobre las cuales empezar a, de repente, construir sobre la marcha más filtros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo de repente un resultado un poco más interesante, ¿no? De repente acá puedo clasificar por tipos, ¿no? Artículos, libros, tesis, ¿cierto? Acá tengo de repente más opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Coloco esto por acá, ¿no? Lo pego, ¿no? Acá, claro que la lengua es en español, ¿no? Acá en vez de tipo, de repente puedo, para afinar la búsqueda, colocar type, en inglés, ¿no? Que es type, artículo. Y a ver, vamos a ver. Entonces aquí tengo resultados un poco más acotados, ¿sí? Ahora, por ejemplo, acá tengo resultados que me reflejan, de repente, por ejemplo, así. Como incluí criminalidad en mi búsqueda, ¿no? Van a aparecer resultados que van a incluir esa palabra, ¿no? Criminalidad por aquí, criminalidad por acá. Pero de repente yo sé que por ahí no va lo mío. Entonces, coloco aquí, not. ¿De acuerdo? Not. Voy a mejorar la búsqueda tal vez colocando en vez de and, también colocando más, ¿cierto? Colocando, no sé, palabras claves, ¿no? Allá, vuelven. ¿Vieron? Porque probablemente no tengo cómo.
de repente saber si existe referencia sobre eso. Ahora, ¿cómo ir más ordenadamente sobre estos aspectos? ¿Cómo ir más ordenadamente? Teniendo claridad, o sea, teniendo algo de claridad, no tanta, ¿no? Pero teniendo algo de claridad sobre qué conceptos son los que yo estoy considerando para mi investigación, mínimamente. Y sobre todo, cómo es que yo creo que pueden influir uno sobre el otro, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros buscamos en ChatGPT, ChatGPT, ah, cuando buscamos en ChatGPT, ahorita voy a resolver esa pregunta. Nos dice, en caso, a veces hay tesis en los repositorios que no se pueden acceder. En ese caso se desestima la tesis como referencia. Sí, probablemente si tengas que hacer eso, Johan, por el otro camino es, creo que ir a la universidad a buscarla físicamente. A menos que el autor ya de repente previsto que no se tenga acceso a eso, ¿no? Así pasa. Sí, suele pasar así. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo sé qué cosas buscar en Google Académico? Porque ya de repente tengo una pregunta de investigación más o menos clara, ¿no? Entonces, ah, por ejemplo, no tengo esta pregunta por acá. ¿No? Por aquí voy a poner un ejemplo. ¿No? Entonces, ¿cómo debería ser mi búsqueda? Por ejemplo, si yo estoy partiendo del supuesto, ¿no? De que la inversión pública o la inversión en infraestructura impacta en el crecimiento económico, ya tengo aquí, digamos, dos conceptos que tienen un orden específico, ¿no? ¿Cierto? Entonces aquí, ¿qué es lo que, qué concepto, qué variable importa más? O sea, las dos importan, ¿no? La variable uno es, digámoslo así, ¿no? La categoría uno es inversión, ¿no? Infraestructura, ¿no? Y la segunda es variable 2, ¿no? Variable dependiente, ¿no? Crecimiento económico local, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que esta pregunta de verdad ha sido investigada antes? ¿Cómo yo sé eso? Porque busco primero, ¿no? En mis referencias bibliográficas, o mejor dicho, en Google Académico, de repente algo como esto, ¿no? Factores, ¿no? Eh, ¿Qué más? Crecimiento económico local, ¿no? En Google Académico. Y busco si es que en la investigación que haya estado en el momento, ¿no? A alguien se le ha ocurrido antes, de repente, explicar de alguna manera cómo es que la inversión en infraestructura afecta al crecimiento económico. Si no encuentro información sobre eso, hay una alerta roja ahí, ¿cierto? Hay una alerta roja. ¿Por qué? Porque probablemente, si que yo sigo avanzando, voy a encontrar cada vez un embudo, ¿no? Me voy a empotrar, ¿no? Voy a terminar sin de repente evidencias, ¿no? Y ahí me voy a entrampar. Es un círculo vicioso en realidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, una vez que de repente yo encuentro, no sé, de 3 a 5 referencias, ya de repente me dan asomo, ¿no? De que es posible encontrar una relación así, ¿no? De repente no en Perú, de repente, no sé, no sé, en Europa Occidental, ¿no? De repente a alguien se le ocurrió, de repente, eh,
Pregunta, pero para otro contexto, ¿no? Igual vale. ¿Vale? Porque esa pregunta, ¿no? Porque esa pregunta tiene una metodología que yo puedo importar, ¿no? Para testearla o para ponerla a prueba en un contexto diferente. Pero de paso, ¿no? O sea, de plano, la ciencia hace eso, ¿cierto? La ciencia produce un mecanismo que se puede replicar en diferentes entornos, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué debería empezar a buscar yo? De repente, una búsqueda primero, ¿no? Una búsqueda así, exploratoria, ¿no? Una búsqueda, para... Y luego ya empiezo a, de repente, a caminar un poquito más hacia adentro, ¿no? De repente, buscar, ¿no? Inversión en infraestructura. Más, ¿no? De repente, ya al final, ¿no? Coloco, ¿no? De salud, ¿no? ¿Cierto? Y ya voy acotando información. Lo ideal es ir de lo general a lo particular, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que yo voy buscando información sobre eso, tengo que ya luego tener, eh, digámoslo así, pistas sobre cómo armar mi marco teórico, ¿no? Mi marco teórico se va a armar en la medida en que yo encuentre relaciones entre los conceptos, relaciones entre las cosas que yo estoy buscando en mi bibliografía. Y tengo que más o menos armar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente yo ya leí un montón sobre esta pregunta de investigación, ¿no? Yo ya leí un montón sobre esta investigación, ¿no? O sobre esta pregunta, ¿no? De repente encontré información que justamente hace eso, ¿no? Medir mi pregunta, pero de repente en otro contexto, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Digamos, este es un tip rápido, ¿no? Un tip rápido. Y de repente yo, por la bibliografía que leí, ¿no? Me doy cuenta de que una causa que está entre la inversión entre infraestructura y el crecimiento económico es que la inversión, ¿no? En infraestructura de salud eh, promueve, digámoslo así, eh, ¿no? De repente encontré algo por ahí, ¿no? Entonces, la variable que está, digamos, entre ambas cosas, ¿no? Es que cuando tengo más infraestructura de salud, ¿no? Tengo un mejor índice de desarrollo humano, ¿no? O sea, gente con mejor calidad de vida en el largo plazo, en el mediano plazo, y eso hace que, digamos, el entorno sea mucho más propicio para dedicarse a actividades que tengan que ver con el comercio, ¿no? O para actividades que tengan que ver con el logro de cierto tipo de metas económicas a corto plazo a nivel individual, ¿no? Entonces, eh, y eso se enlaza con el reto económico, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo incluso un elemento más sobre el cual yo construir mis hipótesis, ¿cierto? Mis hipótesis. Y eso me va a permitir a mí ya luego empezar, ¿no? A hacer algo como esto, ¿no? Un cuadrito así. Un cuadrito así. O sea, acá dice, ¿no? ¿Es de verdad creíble que existe un mecanismo que conecta X con Y? O sea, ¿es de verdad plausible pensar, ¿no? Que la inversión en infraestructura de salud se conecta de alguna manera con el crecimiento económico? ¿Cómo yo puedo responder eso?
habiendo investigado, ¿no? O sea, yo solamente puedo saber o tener una intuición de que esto de aquí se conecta, de que esto de aquí se conecta con esto, se conecta con esto de acá, ¿cierto? Siempre y cuando ya alguien lo haya demostrado, directa o indirectamente. Entonces, eso recién puede animarme a mí a seguir avanzando en la investigación y en la búsqueda de referencias también. ¿Sí? En la búsqueda de referencias. Entonces, volvemos. Un segundo. Voy a ver si hay preguntas. ¿Hasta aquí preguntas? Profesor, el hecho de que no se conecten anticipadamente no implica que no podamos hacer la investigación. Ah, claro, no implica eso, ¿no? Pero digamos, da una pista que debe despertar la alerta porque al momento de construir, digamos, los antecedentes, de repente, ¿dónde encuentra información? ¿No? Porque hay una sección de la tesis o la investigación que va a exigir a la pregunta tener alguna traducción en otro lado, ¿no? Eh, eso pasa, ¿no? De repente, claro, o sea, uno podría de repente argumentar sólidamente de que esa conexión es posible, aunque no haya antecedentes, ¿no? Uno puede hacerlo, ¿cierto? Pero hay otros criterios para, digamos, tomar en cuenta ello, ¿no? Pero como les comentaba, ¿no? Una pregunta de investigación, ¿no? Es una pregunta de investigación porque aparte de que se puede investigar, vuelve la redundancia, ¿no? Conecta con una tradición que ya ha venido más o menos explorándola y que de repente ya la respondió, pero no de forma definitiva. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. No sé si resolví la consulta o, bueno, o digamos, aportar algo más a la impresión que usted dio. Sí, profesor, gracias. De acuerdo. Listo, entonces, a ver, voy a regresar al PPT. Un segundo. Ya, ya nos quedamos en esta cosa, ¿no? Para darle ya la última vuelta de tuerca, ¿no? Acá yo tengo que construir mi lista de referencias, ¿no? Mi lista de referencias con este formato. No se ve su pantalla, profe. Ah, sí, ahorita lo corrijo. Sino que está un poquito lajeado mi... Por ejemplo, yo tengo aquí un documento de repente nuevo, ¿no? Mm, quiero citar de repente NAPA, ¿no? Ya cité todos mis documentos, ¿no? Entonces, quiero añadir una bibliografía. De repente, no. Una última revisión de la lista bibliográfica, ¿cierto? Una última revisión. Tengo aquí, ¿no? Voy al botón Sotero, que en teoría ya tengo instalado porque instalé el conector con Microsoft Office, ¿cierto? Acá coloco citas, ¿no? De repente coloco citas, acá en el botón Add añadir o editar citas, ¿no? Me cercioro de que esté en APA 7, campus recomendado, ¿cierto? Lo dejo así como está, todo ok. Entonces aquí ya elijo mis documentos, ¿cierto? Elijo mis documentos. Por acá este lo doy ok, ¿no? De repente voy a otro, ¿no? De repente le doy a este, ¿no? Perdón. De repente le doy a este otro. De repente estoy redactando más cosas, ¿no? Por acá, ¿no? De repente estoy por acá escribiendo más cosas. ¿Cierto?
Y listo. Tengo acá mi lista de referencias, de citas, ¿no? En mi texto, ¿no? Y ahora lo que puedo hacer al final es construir, ¿no? Construir una lista de referencias, ¿no? Bibliográficas. Listas de referencias bibliográficas, en donde yo puedo de repente incluso, ¿no? Bueno, suponiendo que vengo trabajando en APA todo, ¿no? Con formato APA todo, puedo colocar un Times New Roman, ¿no? Tamaño 12, ¿cierto? Colocar, bueno, imaginemos que esté colocado con los márgenes correctos, ¿de acuerdo? Y aquí puedo editar de repente un título de esta forma, ¿no? De repente hago conceal título, actualizar título 2 para que coincida con la selección, ¿no? Y si se dan cuenta, ¿no? Ya tengo un apartado que se llama así, ¿no? Referencias bibliográficas. Con lo que me quita capaz, ¿no? Y yo voy a botón vista, voy al botón vista, puedo poner panel de navegación y tengo aquí el detalle de esta sección. ¿De acuerdo? Entonces acá simplemente doy enter, ¿no? Voy a Zotero, le doy añadir cita, o mejor dicho, añadir lista de bibliografía y se añadió. Y se añadió, ¿no? Y si se dan cuenta aquí ya se considera la sangría, ¿no? ¿Qué tipo de sangría es? ¿No? ¿Qué tipo de sangría es? Una sangría francesa de 1.27. ¿Sí? Acá ya, como yo puedo ir al detalle de cómo está configurado ese formato, ¿no? Entonces le doy aquí, ¿no? Párrafo para verlo, ¿no? Y me doy cuenta de que tiene una alineación izquierda, como el APA, ¿cierto? Es una sangría especial, ¿por qué? Porque es una sangría francesa, y está en 1.27, una pulgada, ¿sí? Interlineado doble, ¿de acuerdo? O 2 puntos, ¿no? Aceptar, ¿no? Y listo, y listo. Capaz por aquí puedo corregir un poco la forma, ¿no? De repente, como estamos en un contexto latinoamericano, ¿no? Editar esto de aquí. Vas también editar por acá un poco esas cosas, ¿no? Y así, ¿no? Y así de fácil. Y así de fácil. Un último tip. Un último tip antes de despedirme ya. Sí. Antes de darle fin al curso, ¿no? Algo que no comenté la última vez pasada. Lo que hace Sotero es justamente, ¿no? Guardar un montón de información en nuestra computadora. Pero ¿qué pasa si es que por A o B yo tengo que, de repente, utilizar otra computadora diferente, ¿no? Para siempre, tal vez, ¿no? O sea, cambiar de computadora, cambiar de PC. ¿Se pierde todo? No. Hay una opción en la que yo puedo exportar información para que sea leída de nuevo por Sotero en otra computadora diferente. ¿Sí? Entonces aquí voy al botón archivo, ¿no? Le doy exportar biblioteca, ¿sí? Y lo ideal, si es que van a utilizar Zotero otra vez en otra computadora, es que esté aquí, ¿no? En Zotero RDF, ¿cierto? Zotero RDF. Y tener marcado aquí, ¿no? Porque voy a exportar tanto notas como archivos. Y los archivos tal vez tienen anotaciones, o sea, notas o resaltados o informes, de repente, ¿no? Entonces también lo marco. Y si le doy OK, luego me va a llevar a una ruta en la cual yo voy a guardar esa información y voy a de repente poder pasarlo a un USB y luego ya en mi Zotero instalarlo de nuevo, ¿no? Entonces una vez que yo lo tengo de repente, estoy en otra computadora, ¿no? Voy a archivo, voy a importar, ¿no? Y busco, ¿no? Busco en qué carpeta está toda mi biblioteca entera, ¿no? Y le importo. Y lo cargamos solito. Lo cargamos solito, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer con Zotero? A ver. Puedo también de repente no quiero exportar todo, sino solamente una colección de muchas que tengo, ¿no? Entonces aquí puedo darle clic derecho y al botón azulito con la flecha azul hacia arriba que dice exportar colección. Exportar colección, entonces pasa lo mismo, sino que no con toda la biblioteca, sino que solamente ahora con una carpeta. ¿Sí? Solamente con una carpeta.
¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Puedo, de repente, exportar una biblioteca como un archivo CSV, ¿no? Para ver solamente el detalle de las referencias, más no el contenido, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para tener de repente una tabla inmensa, ¿no? En donde puedo ver por cada elemento, autores, años, resúmenes, ¿no? Y eso me hace mucho más manejable la comparación de información, de repente, ¿no? CSV es un formato separado por comas, como ya saben, que puede salir por Excel, ¿no? Y listo, ¿no? Y listo. Bueno, no sé si hay más preguntas, porque por ahora eso ha sido todo por hoy y por el curso en general. Así que les agradezco mucho que hayan seguido el curso, estas 6 sesiones enteras, ¿no? Esta hora y media por cada sesión. Estoy muy agradecido por el tiempo que le he dedicado a la acompañamiento de este taller, ¿no? De este curso, ¿no? Y también gracias a Citec por la oportunidad.